Señores, estamos de regreso con este Congreso de la Tarde. Ya está con nosotros, engalanando este set, nuestra querida Navia Soler, que siempre trae temas muy puntuales y muy atinados para una sociedad que tanto lo necesita. Saludos, Navia, bienvenida. Gracias, feliz tardes, caballero. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio más para placentero informar. será para nosotros siempre, y más con tanta belleza desbordada. El hombre está que no se aguanta. Eso es elegante, lo chévere de venir aquí. Cuéntenos, Navia, ¿qué nos trae en el día de hoy? Pues vamos a hablar de un tema que no pasa de moda. Por ejemplo, Los desafíos más comunes y las soluciones durante el proceso de lactancia. Eso es un tema que por más que se tome una temporada de mucho movimiento, que es la temporada de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es importantísimo entender y comprender cómo funciona la relación mamá-bebé para poder vencer esos desafíos. Y ustedes que son hombres actualizados, ¿qué desafíos, qué mitos han escuchado con referencia a la lactancia? Torres. No, que hay que pegar a los muchachos para que produzca la leche. No, pero mitos sí, con relación a eso. Ya ahí está el chivo, porque ahí pusimos en pantalla uno de los más comunes. No hay suficiente leche en los primeros días. Oh, bueno. Yo le digo a mis pacientes cuando lo veo el primer día, en las primeras horas, le pregunto como cuándo se creó la fórmula. Algunas personas tienen idea, otras no tienen idea, pero la fórmula se creó a partir de la industrialización, Segunda Guerra Mundial, y se hizo famosa, o su boom estuvo en los 80. ¿Cuántos años tiene la humanidad en la Tierra? Sí, exactamente. La humanidad existe muchísimo antes de todo eso. Y no existía fórmula. Y aparte de todo, eso fue en los 80, pero países que nos superaban a nosotros, por ejemplo, en cuanto a desarrollo. Aquí llegó mucho después. Yo soy del 84 y a mí me dieron fórmula. Quizás el poder adquisitivo de ciertas comunidades, de ciertas perdón, de ciertas comunidades todavía no había llegado el producto, pero lo que quiero es llevar a las personas a la reflexión de si hay o no hay leche los primeros días, de si la leche de los primeros días es buena o está dañada, porque es sorprendente escuchar. Yo me sigo sorprendiendo, pero es sorprendente escuchar, ay, es que la leche de los primeros días está dañada, esa que se llama calostro, no se la pueden dar al bebé. Ese es como cuando le tapan la botella y tiran el chin de que para abajo, algo así. No, porque estamos hablando de la teta, pero esa yo no me la sabía del biberón. Yo, porque son así. No, ese es los bebedores. Navia, por Dios. No te dejes meter en esos ganchos de Ángel. No, por eso que a mí me gusta compartir la información con usted. Navia, no te dejes llevar, muchacho. Ay, Dios mío. Pero donde yo sé, Navia, en mi ignorancia del tema, obviamente, porque me importa, para no decirlo de una mala manera, no soy muy dado a investigar esa parte porque no me concierne. Como dice Janet Semudo, usted no sabe de eso. Exactamente. Como neófito en la materia, el calostro, según me dicen, tiene muchas sustancias que son muy beneficiosas y muy nutritivas para la criatura. Exactamente, es así. Entonces el cuerpo es muy organizado. La biología que tenemos es perfecta. Entonces esa leche que es un poquito, que es concentrada, que tiene un color diferente, que por una curiosidad científica se ha nombrado calostro, es la primera inmunización, la primera vacuna natural que tu bebé va a recibir. Es como la célula madre. Es todo eso, exactamente, todo eso y mucho más. Pero es el proceso que tu hijo necesita primero para aprender a mamar, porque el ejercicio de un biberón no es igual al ejercicio de pegarse al pecho. Y si el pecho estuviera en un proceso de la leche madura, en un proceso de estar más congestionado, pues el bebé le daría muchísimo más trabajo pegarse. Repita el nombre que recibe esa primera leche. Calostro. Ok, saludo para Ania Bencosme, que nos enseñó eso hace mucho tiempo. Ah, excelente. Entonces, ese ejercicio que hace el bebé en esas primeras horas es importante. Otro de los grandes mitos. Ese ejercicio que hace el bebé, ¿cuál es el ejercicio exactamente que hace el bebé? El ejercicio de pegarse un biberón es chupar. Y el pegarse al pecho es mamar. Pero y necesita nace mover. sabiendo eso. Instintivamente lo sabe. Porque lo andan buscando como... Exacto, o sea, su instinto
el reptiliano que está en su composición mamífera dice, debo de llegar al pecho, el pecho huele igual que la placenta, que el líquido amniótico, que es algo que nosotros no sabemos ni percibimos. No, yo no me acuerdo la última vez cuando yo nací, esa parte. No, pero no te preocupes, que en tu inconsciente está. Y todos los traumas, cuando vayan a consulta, miren, señores, voy a empezar a dar consulta a adultos próximamente. Oh, sí. Bueno. Sí, esperen ahí, que estoy trabajando un diplomado y unos temas para los adultos que quieren consulta. Entonces vamos a tratar ese niño herido, esa niña herida, ese niño o esa niña que no le dieron pecho, porque es lo que hacemos cuando tenemos un apego oportuno, que ese es uno de los beneficios que tiene la lactancia. ¿Qué es un apego oportuno? Que desde la hora 0, que es la hora dorada, el bebé está contacto piel con su madre. Sé que es interrumpido por muchísimas razones, sin embargo, cuando regreses a casa, si tu bebé ha tenido un internamiento, porque a veces tienen internamientos de X días, pues tómate el tiempo de abrazar, de cargar, de hacer contacto piel con piel. Pueden investigar, o lo hablamos en otra ocasión, los beneficios de cangurear, que es el programa Mamá Canguro, que es tanto para bebés sanos como para bebés que nacen prematuros. Entonces, en el caso de los adultos se quedan como con como con culpa o con ánimo de saber por qué no me mandaron. O no mira, podemos hablar, yo puedo investigar los autores, porque hoy no me siento lista para hablar de ese tema, pero puedo investigar los autores que han hablado del abandono que siente la gente. Y no me malinterpreten, porque no quiere decir que el niño que no le dan pecho no está bien acogido. Lo que les digo a mis pacientes que no amamantan, porque tengo pacientes que por diferentes razones no logran la meta, es que el apego, el cargar a sus bebés es muy importante. Otro de los mitos. Pero aparte, entonces, cuando el niño nace, que inmediatamente se lo ponen a la madre en el pecho, como tú dices. Exacto. Yo pensaba que era con intención para que se mantenga calentito. Esto es un asunto para que sienta su latido de corazón, sienta el afecto de familiaridad que tiene, ¿o qué? Las dos cosas. La temperatura de la mamá regula la temperatura del bebé. Y también, pues, se da que el único espacio que el bebé conoce, que es igual que estar dentro de la panza de mamá, es estar en el pecho de ella, porque los latidos se siguen escuchando igual, las voces de su madre se escuchan prácticamente de la misma forma, y tiene comida constante, porque si la madre está con el pecho descubierto, pues el bebé, ¿qué hacía en la panza? El bebé tenía en la panza comida 24/7. Entonces, otro mito que quiero comunicar es el de la cesárea. Es que ella tuvo una cesárea y hay que esperar, o que se recupere, o hay que esperar, tal y cual. Si mamá y bebé salieron bien de la cesárea, si los dos están en condiciones, pues solamente hay que poner a bebé sobre el cuerpo de mamá y ayudar a la madre y al bebé en el proceso de lactancia. En un postquirúrgico es difícil la lactancia, pero no imposible. También... ¿Pero cómo así? Que es difícil la lactancia. Claro, porque con una cesárea tú tienes una cirugía, y una cesárea es una cirugía mayor. ¿Pero eso causa algún tipo de... en la extracción causa algún tipo de molestia, dolor, esa No, o sea, es que si a ti te hacen una cirugía, la única cirugía que se pretende que alguien salga a cuidar a otra persona es una cesárea. Cuando a ti te han operado alguna vez, si te hacen una cirugía, tú no tienes ganas de pararte ni de moverte. Bueno, por la molestia, quizás. Hay muchos que andan en el pero ánimo esta de no es ambulante, esta es una cirugía mayor. Exacto, es una cirugía mayor. Pero los niños va a haber nacido, requiere atención inmediata. Por eso necesitan cuidadores alrededor. Ok. Porque una madre que acaba de salir de una cirugía no se puede parar. Tiene que esperar X cantidad de horas, no especifico las horas porque va a depender del proceso y de la anestesia que tuvo, pero tiene que esperar un mínimo de 8 horas para poderse incorporar un poco. Entonces, el bebé, claro, necesita atención inmediatamente y por esa razón necesitamos apoyo. Nadia, pero de que hay leche en el pecho de la mamá, hay leche en el pecho de la mamá. Entonces, en el caso de la leche, yo he escuchado decir que hay madres que no dan mucha leche y toman chocolate. Chocolate, ¿cómo que le llaman? ¿Cómo que le llaman? Chocolate. Ese chocolate de agua. ¿Es cierto eso que eso provoca? Mira, el cacao
tiene buenos efectos en el cerebro. Se puede usar como un suplemento porque es un energético. No es que directamente apoya que suba la producción de leche. Apoya al buen ánimo de la mujer, porque lo más que tiene una mujer posparto es cansancio. Y si consume un energético como es el cacao, que oxigena el cerebro y es un buen antioxidante, pues entonces vas a tener un mejor proceso de lactancia. Mucha gente no sabe, Navia, por qué la sopa de bacalao para las mujeres recién paridas. Los nutrientes que tiene el bacalao es un buen suplemento. El bacalao suele dar sed por la cantidad de sal y se ocupa o se trata de que esté hidratada, pero vuelvo a lo mismo. Cualquier comida que se le dé a una mujer posparto para aumentar la producción de leche es un suplemento, no asegura es incrementar la producción de leche. ¿Por qué? La leche se produce según la anatomía de los pechos, según el sistema hormonal de esa mujer. Tú sabes que no y todos te van a el entender. estado de ánimo. No todos te van a entender la parte de la anatomía. Ok, según las tetas, cómo estén desarrolladas. Claro, tienes que explicar porque eso va a depender del embarque, ¿verdad? ¿Por qué él me busca la lengua a mí? No, porque Yo no no voy a todos decir te nada. van a entender, debe decirlo así. A él le encanta enchincharme, porque yo pierdo el glamour. Pero usted cae en su No, porque enchinche. yo en realidad, en privado, o sea, cuando yo hablo con mis pacientes, yo verifico su lenguaje. Y Porque no aquí es... no ve todo el mundo. esto por es para eso todo el está mundo. bien, Sí, o sea, sí. yo me Entonces, manejo. siga, Navia, no se deje distraer. En esa misma parte. Ay, Dios mío. Yo no sé cuál es la próxima, pero En esa misma en parte. esa misma parte. Con Ajá. respecto a la anatomía de los pechos, Ajá. no necesariamente el niño tiene que pegarse del seno para tomar leche. También puede darle la leche seccionada mediante una maquinaria. Extraídas. El término profesional es por diferido. Y sí, voy a aclarar un super mito. Ojalá el 80% no esté escuchando. Mamis, si tu bebé no se pega con una extracción constante, pues vas a seguir produciendo leche. Tengo pacientes que nunca han pegado a su bebé al pecho, cada una por razones diferentes, y cada una ha tenido un tiempo distinto de lactancia diferida. Tengo pacientes que han amamantado exclusivo por 3 meses, extrayéndose, hasta una paciente que se merece una medalla porque duró 2 años extrayéndose sin pegar a su bebé nunca al pecho por una condición de salud. Y imagínate, acompañar a tu hijo que está en una condición de salud y sobre eso manejar un proceso de extracción. En realidad se necesita parte de lo siguiente que vamos a ver, que es un gran apoyo en el círculo familiar y un gran apoyo en el círculo de salud. ¿Se pierde algún tipo de nutriente en el proceso de extracción cuando no es directamente pegado al seno el niño? No. Se mantiene. Se todo. mantiene. ¿Y la leche refrigerada también? La leche refrigerada sigue siendo mejor que la fórmula. Lo que cambia es que como es un organismo vivo, pues se mueren algunas microbiotas, se pueden morir algunos organismos, pero sigue siendo una leche que mantiene su esencia, exactamente. Excelente. Porque lo que hay que recordar, la diferencia entre comprar una latita, de comprar una fórmula, y de obtener la leche humana, que no necesariamente tiene que ser de la propia mamá del bebé, es que tú tienes un organismo vivo y tienes un organismo que está directamente vinculado al desarrollo del ser humano. Por esa razón, los laboratorios de fórmula han mejorado muchísimo sus procesos, desde su inicio al día de hoy. Pero no se igualan a la leche humana por muchísimas razones, de que el derivado de la fórmula viene de una vaca. Y las necesidades de un becerro son distintas a las necesidades de un ser humano. Navia, pero tú dices leche humana y no necesariamente la de la madre. ¿Y cómo se consigue? En caso de... Ay, Dios mío. Eso sí. ¿Hay banco de leche? Hay banco de leche, solo tenemos uno. ¿Aquí? ¿En el Santiago o en el país? No, en Santo Domingo, en el país. Bueno, hemos trabajado para lograr que llegue uno a Santiago. Todavía no ha sucedido. ¿Pero hay alguna propuesta de algún centro? Existen muchas propuestas a nivel gubernamental, porque en los estatutos y en los concilios que están desde el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, desde Salud Pública, UNICEF, etcétera, está la intención
de incrementar el uso y de lactancia materna, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, que estas políticas sean efectivas, pues es un proceso, es un camino cuesta arriba, por todo lo que implica unir personas que pongan el efectivo para ese proceso, porque esos proyectos cuestan y no se pueden sostener en un voluntariado, porque se espera que todas las personas que trabajan con el tema de lactancia lo hagan voluntariamente, y los voluntariados en esos enfoques no se sostienen en el tiempo. No se sostiene, exacto. Eso quería preguntar, porque no tiene una forma de sostenibilidad. Y en ocasiones quienes también van a donar también tienen sus necesidades y andan buscando la forma de intercambio, diríamos. Exacto. Y mira, las donaciones han incrementado muchísimo, porque la conciencia de lactancia, gracias a todos los esfuerzos que se han venido haciendo por instituciones grandes, como es la Liga de la Leche Internacional, Prolactar, son las dos más grandes que recuerdo. Sé que hay otras, pero me disculpan las demás, pero estas son como las dos fundaciones o las dos instituciones no gubernamental que han impactado muchísimo más la República Dominicana con los procesos de lactancia. La Liga de la Leche Internacional tiene más de 60 años formada, muchísimo más de 60 años. ¿Y qué hacen ellos exactamente? Educan, apoyan, promueven y son voluntarias. Sí. Entonces, y qué raro que mediante ellos no ha surgido ese banco de leche. Lo que sucede es que hace falta dinero y te estamos diciendo que son voluntarias. Pero, por ejemplo, ¿qué tiempo dura, en este caso, una leche refrigerada? ¿Qué tiempo puede durar? Congelada dura, dependiendo del congelador, de 3 meses a 6 meses hasta 1 año. Eso ya es un proceso de pasteurización y todo lo demás. Entonces, sí. Existen, es importante promoverlo. Existe la donación madre a madre, entre amigas se donan leche. Eso es entre comunidades, se donan leche y es bueno y válido. Algunos pediatras no lo aprueban, va a depender también de la condición de salud del bebé y lo que el pediatra vea en eso. Pero en esta parte yo soy de decir que los padres tienen mucha autoridad en tomar la decisión de cómo quieren llevar la alimentación de sus hijos. Hay muchas mamis, yo he visto mamis, a mí me han entregado leche para donársela a otra mami, y he visto esa solidaridad entre amigas, entre compañeras de grupos de apoyo, que es muy importante. El apoyo determina el proceso. Y en esa parte de apoyo, señores, si usted no sabe del tema de lactancia, no opine. ¿Cómo así? Y en ese caso de intercambio, ese boche tan sutil y fino. Antes de definir el boche, en ese proceso de intercambio, ¿no existe la parte de que eres intolerante a la lactosa, esas cosas? Lo de la intolerancia, mira. No, su mamá, no la rechaza porque no es su mamá. Lo de la intolerancia a la lactosa es más complejo de lo que se promueve. Todos nosotros tenemos ese nivel de intolerancia. Y solo que hay niños que lo reflejan más. Luego se confunden los síntomas, y con el debido respeto, ¿qué hace la medicina? La medicina se enfoca, o los que manejan medicina se enfocan hacia lo que se está moviendo más. Lo que está de moda, vamos a decir. Espérate, Navi, porque yo duré un tiempo comprando lactofrilipil. Cero grasa. Cero lactosa. Sí. Y es probable que tú... Y la muchacha hoy bebe leche, mire. De cualquier tipo. Mira, hace poco yo publiqué en mi Instagram a una doctora hablando sobre la diferencia de la intolerancia y la alergia. Lamentablemente, insisto, se sabe muy poco. Aquí yo he hablado con muy pocos médicos que entienden de verdad el proceso de intolerancia. Entonces, no es cierto que todo el malestar que el bebé tiene, eso se llama el llanto del lactante. Los bebés menores de 3 meses lloran, por diversas razones lloran, y hay que descubrir esas diversas razones desde el proceso de que su estómago es inmaduro, desde el proceso que ellos estaban en un ambiente acuático y ahora sus pulmones tienen que respirar de una forma diferente. Entonces hay que entender el desarrollo cerebral, físico, biológico de un recién nacido y una mamá alterada delante del llanto de ese bebé porque yo lo quiero hacer perfecto. ¿Cuál es el terror aquí? Yo no me quiero equivocar. Y la gente piensa en dolor de estómago y en hambre. Y también se desesperan con los gritos, como usted dice, que si está en un proceso de una cirugía,
se sienten muy vulnerables y la paciencia quizá. Pero Mira, como dice la frase, el tema de Navia de hoy viene en 2 tomos, porque hoy no lo vamos a acabar. Es un tema que una pregunta te lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, porque hay muchas cuestionantes que a través del tiempo se han respondido de manera errónea y que hoy se están corrigiendo aquí. Sí, mira, hace años yo vengo, tú no quieres que yo diga años. Dale para allá, no te apures. Hace años que yo estoy en esta materia. Y participando de congresos, de simposios, etcétera. Y yo recuerdo una frase, sí, sigo estando. Yo recuerdo una frase del doctor Carlos González, donde decía, hace tantos años decíamos 100 cosas sobre la lactancia. Hoy sabemos que 50 cosas de las que mencionábamos no son correctas. Y el truco ahora está en descubrir cuáles son las que no son correctas. Pues eso lo dijo Carlos González hace como 10 años atrás. Y hoy en día, siendo psicóloga, trabajando muchísimo con la emoción de la mamá, descubriendo el desarrollo del bebé, me doy cuenta que parte de esas cosas es entender la conducta del recién nacido, es entender la conducta de la mujer que te está llamando. Doctora, dígame, ¿qué hago? ¿Por qué que este niño no me deja dormir? ¿Y qué necesita tu bebé realmente? Tu bebé necesita, es probable, brazos, o necesita que tú estés en calma porque él percibe tu energía, percibe tu emoción. Y pueden buscar un término que se llama fusión emocional. Entonces, lo que la mamá está padeciendo, el bebé lo está reflejando. Pero es un poco complejo porque la gente quiere una evidencia de una gotica porque quiero decir que mi hijo tiene cólico. Y quiero decir que mamá necesita dejar de comer tal y tal cosa para poder alimentar apropiadamente a este niño. Y en realidad lo que necesitamos es apoyo, equilibrio emocional para disponer de nuestro cuerpo. Nosotras no somos como las cachorras o sea, como los gatitos que tú tienes en tu casa. Si tienes una gata que acaba de dar a luz, no somos igual. La gata no va a razonar qué está pasando con su cachorrito. La gata simplemente se echa. No, y a diferencia de los animales irracionales, el humano se queda con la criatura, pero el gato después que tiene 2 o 3 días lo suelta y defiéndete por ahí. Claro, exactamente. Entonces, ese tema de razonar nos trae mucho miedo porque tú no quieres perder a tu criatura. Entonces, si yo no quiero perder a mi criatura, yo tengo que guiarme de todo el mundo si tú tienes un hijo. Todas las opiniones. Claro, si tú tienes un hijo y tu hijo sobrevivió contigo, tú tienes que saber más que yo. Tienes que ser muy empoderada. Ahí es que vamos a usar esas palabras de empoderamiento. Tienes que estar muy determinada en tu proceso de lactancia para decir, no escucho voces, miro hacia adelante. Mi personalidad es muy determinada, muy soberbia en ocasiones. Y me ayudó mucho en mi proceso de lactancia porque mis hijos no fueron niños que estaban por encima del percentil en el peso. Mi pediatra nunca me hizo un juicio y cada vez que yo iba con alguna melancolía porque alguien me había atacado diciéndome, mira, que por qué tú no le das fórmula, ese niño está delgado, ella me decía, ¿qué criterio tiene esa persona para hacer ese juicio? Porque las analíticas salían bien. Y mis hijos siempre estuvieron por debajo, o sea, estuvieron siempre delgados. Entonces eso, la gente pensaba que si un niño está delgado, no se está desarrollando, no está bien porque tú lo estás amamantando. Y eso fue con mi primer hijo. Con la segunda yo dije, bueno, vieron que tiene 2 años. Yo amamanté a Juan por 2 años y pico, embarazada de Abigail. Yo dije, bueno, ya vieron que este niño vivió. Sobrepasó el experimento. Exactamente. Yo espero que con esta niña nadie opine. ¿Quién dijo? Las mismas personas opinaron. Yo que pongo atención a lo que la gente dice, prácticamente usaron las mismas frases y en ocasiones fueron capaces de ser hasta más agresivos en sus frases en esta temporada porque me tenían de repente un poquito más de confianza. Entonces, cuando hablamos del apoyo, no es que acompañes físicamente a una mujer que está en posparto, sino que cuides lo que vas a decir a una mujer que está en posparto, porque su estado de ánimo está muy vulnerable delante del cambio hormonal
y delante de que, mira, cuando a mí me entregaron a mi hijo, yo he cargado muchísimos bebés antes de que cargara el mío. Y digo, wow, ahora tengo yo que cuidar a este ser humano y lo haré bien. Y no lo, ¿cómo lo hago? No, y suerte que usted ya tenía conocimiento para poder entonces enfrentar todo eso bombardeo. Exactamente, y con todo eso, uno tiene un momento de duda. Porque si tú estás escuchando una información, tú dices, y yo tendré la razón, ¿será que yo me voy a volver loca? Y iba donde la pediatra y decía, mire doctora, me dijeron que está flaco, me dijeron que tal. Y yo recuerdo su frase, ¿qué criterio tiene esa persona? ¿Cuál es su profesión? Y en el caso de esa jovencita que vemos ahora en las calles, en los barrios, que de una manera u otra salen con un muchachito joven, quedó embarazada, pasa el proceso, fumó vape, juca, tomó romo, todas esas cosas. Al momento de dar luz, dio a luz normal, no tuvieron que ser cesárea. ¿Qué pasa en ese caso? Ella tiene suficiente posibilidades de lactar. ¿Qué sabemos ahí? ¿Es bien? ¿Es saludable para el niño? ¿Puede ser? Si está desintoxicada. Espérate, Navia. Yo te acabo de mencionar varias cosas. Espérate, Navia. ¿Cómo va a estar desintoxicada? No, porque tú me estás hablando en un panorama y de paso me están... ¿Cómo se desintoxica? Oye, me lo primero... El mate te está diciendo que queda poco. Sí, sigue. Entonces, ¿cómo te... Bueno, la cosa es que para un tema tan complicado como ese... Necesitamos otro tiempo. Necesitamos otro tiempo. Pero en resumen... En resumen, un embarazo que ha tenido psicoactivo, algún tipo de droga, de vape, no hay mucha seguridad de un niño sano. No hay mucha posibilidad. ¿Cuáles pudieran ser la primera? Entonces, ¿hay que darle fórmula obligatoriamente? No, porque el pecho puede amamantar. O sea, por eso que la pregunta está como confusa. Es que ella puede estar intoxicada su cuerpo. Espérate, si tú tienes a alguien que está drogado o que tiene alcohol, dele fórmula al bebé. Porque no debe dar teta. O sea, la lactancia... Si es cigarrillo. El olor a cigarrillo no le va bien al bebé. Pero si ella se fuma su cigarrillo por allá y viene limpia, no pasa nada. Lo que llega a la sangre, llega a la ley. Mira, estas son cosas terribles, por eso hay que educar mucho, mucho, mucho. Es muy importante la formación y la educación. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Nos queda 2 minutos, 3 minutos. Sí, resumen. Ay, Dios mío. El próximo era, lo vamos a dejar para la próxima mejor, que uno de los mitos que limita, o una de las situaciones, no es un mito, perdón, porque íbamos a hablar de los desafíos. Este es un desafío. Uno de los desafíos que limita la lactancia es algo con lo que jugamos aquí en algunas ocasiones con las palabras. Es la sexualización de los pechos. Ese tema es la gran limitante del proceso que necesita otro programa para que podamos hacer todas las preguntas. Yo creo que ese día del programa, yo te voy a hacer un set de mujeres y nosotros dos nos vamos a salir. Excelente. Excelente. No, por un asunto de interés, para que no haya un choque de interés. Si vamos haciendo un hilo de lo que hemos ido hablando, hemos hablado del apoyo familiar y social. Ustedes son parte de la sociedad. Claro. Y es importante que los hombres entiendan que los pechos, aunque están comercializados sexualmente, su primera función como órgano sexual es reproductiva, es de alimentar a un bebé. Que se use para el placer es otra cosa y no está prohibido. Pero la forma de mirar a una mujer o de la forma que ella se sienta por ese proceso, por ejemplo, hay esposos que en público tú no vas a amamantar, o hay mujeres que en público no van a amamantar. En mi propia experiencia, con mi primer hijo, yo hice lo que hacen la mayoría de las mujeres, que tenemos tabú, que no queremos que nos miren, que no sé qué. Yo era muy de cuidarme, de taparme y una serie de cosas. Y aprendió después que no importa. No, ya después yo daba el pecho donde sea, sin ningún problema. El otro que se mortifique si se quería mortificar. Y para ser honesta, en los años que amamanté, solo una vez observé a un hombre mirándome inapropiadamente, y cuando miré con atención al caballero, se notaba que era una persona con discapacidad intelectual, que no estábamos hablando de un ser humano con condiciones óptimas para observar. Ella está amamantando, me volteo, porque la gran mayoría hacemos eso. Sí. Yo de paso, cuando yo logro ver esto, como que hago de respeto. Exactamente. En muchas otras ocasiones que yo estuve en restaurante o llegaba algún familiar y me veían con el niño en la mano, pensaban que de repente yo estaba
solamente cargando al niño y cuando miraban, ay, perdón, se devolvían. Sí. Entonces, eso depende de la cultura, de la educación que se tenga y es importante normalizar y naturalizar la exposición de la lactancia en público. Y los vecinos suyos que andan sentados con la Ahora ponchera. usted quiere meterse en la vida. Andan sentados con la ponchera, mucho enganchado ahí, vendiendo y haciendo, ¿qué hacemos ahí? Mío, vecino mío. Los vecinos suyos aquí de la No, República gracias a Dios Dominicana. yo vivo. De la República Dominicana. Señores, Ángel le quiere un lío a Navia desde hace rato. Esa cultura, gracias a Dios, tiene Es bien muy, sana, tiene son sanas, muy sanas. claro su parto y su lactancia. Ya Tiene que muy los claro, está acostumbrado a una vida así. no tiene muy claro, como tú lo quieras decir, lo mismo No, con otra no, palabra. Usted me dice que lo tiene muy claro, como que yo Estoy de conscientemente. acuerdo con. No hay fallas en la lógica de Navia. No, ¿eh? es que como que Es como tú lo quieras ver. conscientemente ellos están claros de que es así. Como que Claro, conscientemente que eso claro. Esa es una procedimiento. su Esa es su cultura. cultura. Pero que eso, no hay juicio pero en no esa están conscientes, cultura. nada. Es que son así. Es que esa es su cultura. Sí. Y así es que debe de ser la cultura. Antropológicamente, esa es la forma en que Te se lo está desarrolla metiendo un muy ser profundo. Está humano. bien, de ahora en adelante. Señores, damas, Navia chicas, nos trajo banquete y nos deja la mitad para la otra participación suya. Usted esté pendiente que cuando lo anunciemos, Navia venga con un banquete así, usted se siente ahí. Sobre todo para ir desmontando todos esos mitos que tenemos ahí guardados y que no nos ayudan a crecer como sociedad. Bueno, Navia, chicas. muchas gracias. Gracias a ustedes, caballero. Feliz tarde. Nos vemos en la próxima, señores. No le cambien. Regresamos de inmediato con más del Congreso de la Tarde. Qué lío ha armado la Junta Central Electoral. Nos vemos ahora.